Así que muchos de ustedes están invitados para que sepan qué es lo que celebramos. Así que muchos están invitados para ver qué es lo que celebramos, cómo lo celebramos, por qué lo celebramos, ¿sí? Queremos contarle por qué lo celebramos, cómo lo celebramos, ¿sí? Así que estamos contentos de que usted esté presente en esta fiesta, que usted pueda saber de qué se trata, lo que nosotros llamamos la fiesta de las primicias, ¿sí? Queremos hablarle de ello, queremos mostrarle de dónde sacamos, cómo lo sacamos y cómo disfrutamos esto, ¿sí? Así que acompáñenos, vamos a irnos a Proverbios 3:9, vamos a salir de allí. Usted sabe de que la fiesta de las primicias es una fiesta que celebraba el pueblo de Israel, ¿sí? El pueblo de Israel celebraba esta fiesta, una de las tantas fiestas que Dios había ordenado que se celebrara para el pueblo de Israel. Usted dirá, ¿y por qué tenemos que celebrarla nosotros si era para el pueblo de Israel? En realidad, nosotros celebramos todas las fiestas que ellos celebraban, solamente que le damos otra perspectiva a la celebración. Y también a la fiesta de las primicias, ¿sí? Podríamos decir, como muchos opinan, eso está en la historia del pueblo de Israel o eso está en las leyes del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, por eso muchos no la celebran, pero nosotros sí la celebramos porque entendemos que no es parte de una historia ni parte de una ley para el pueblo de Dios, sino que está vigente aún para el que sigue siendo su pueblo. Entonces, los que somos su pueblo sí lo celebramos. Por eso yo quise salir de Proverbios. Proverbios no pertenece ni a los libros de historias ni a los libros de la ley. Pertenece a uno de los tantos libros poéticos que están en la Escritura y que sí se ponen, por ejemplo, dentro de del Nuevo Testamento. Usted encontrará que hay Nuevos Testamentos, ¿sí? Si usted en vez de comprar la Biblia entera compra el Nuevo Testamento, usted verá que está Proverbios y Salmos, ¿sí? Porque dentro de que sea un libro poético, este que yo voy a citar ahora, Proverbios, es un libro de consejo y de dirección para el pueblo de Dios, sea en el tiempo que sea en el año que sea en el siglo que sea. Los proverbios sirven para un consejo y para una dirección a los hombres de Dios, ¿sí? Vale, entonces vamos a leer Proverbios. Fíjese lo que dice. Cuando yo me calle es porque quiero que lea usted, ¿sí? Así que a ver si usted me sigue. Honra a Jehová con tus bienes. Vale, ve que me sigue. Y con las primicias de todos tus. Aleluya. Bien, entonces dijimos es un libro que da consejos, que da dirección al pueblo de Dios. Y uno de los consejos es no te olvides de honrar a Jehová ¿con qué? Con tus bienes, con las primicias. No te olvides. Entonces las primicias no están solamente en la historia, no están en las leyes, están en los consejos. Están en la dirección de un pueblo. ¿Y por qué está en un consejo, en la dirección de un pueblo? Porque tiene que ver con un par de cositas que también se encuentran acá. Por ejemplo, usted verá el verso 10. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Sí? Si usted puede ver allá, más allá de la interpretación de la figura, usted lo que puede ver allí de que hay abundancia, ¿sí? Que habría una abundancia después de responder al Señor como Él quiere, después de que lo honremos con nuestros bienes, Él traería abundancia, ¿sí? Hay una respuesta de parte de Dios para sobreabundarnos ante una movilización financiera. Pero mire un poquito, vamos a mirar más arriba. Vamos a mirar un poquitito más. Ahí está, verso 6. Dice, reconócelo ¿en qué? En todos tus caminos. Nosotros acostumbramos a reconocer al Señor en muchos de nuestros caminos, pero no en todos.
Hay algunos caminos, por ejemplo, en el financiero. No lo tenemos en cuenta al Señor. No tenemos en cuenta al Señor en nuestras finanzas, a menos que no tengamos trabajo y nos desesperamos. Señor, dame un trabajo, ¿no? Pero hasta ahí nomás. Pero reconocerlo en nuestros caminos, en todos, ¿sí? Es tenerlo en cuenta a la hora de las finanzas. El del honrarlo con mis bienes, para yo tenerlo en cuenta en todos mis caminos. Uno de los principios más gloriosos para poder manejar la administración financiera de un hogar, de la vida de una persona, está en las Escrituras. El Señor nos marca el consejo y la dirección de cómo manejar nuestras finanzas. Él marca los principios de cómo manejar una finanza, teniéndolo en cuenta a Él. Como dice el versículo que leímos al principio, hónralo con tus bienes y con las primicias. Nosotros vamos a encontrar en la palabra que los principios divinos establecidos para que un hombre lo pueda reconocer en todos los caminos, en el área financiera, tiene que reconocer primicias, diezmo y ofrenda. 3 principios que al creyente se le pasa por alto. 3 principios que se nos pasa por alto a los creyentes. No los reconocemos en todos los caminos. Los reconocemos al Señor en algunos, pero este se nos escapa. Si nosotros lo reconociéramos en nuestros caminos, tendríamos la abundancia que Él promete. Él no miente. Pero nosotros se nos escapa el de reconocerlo. Por eso el Señor dice, no seas sabio en tu ¿qué? En tu propia opinión. Reconóceme, reconoce mis razones. No te apoyes en tu propia opinión de cómo vas a manejar, cómo vas a dirigir tus finanzas. Reconóceme también en tus finanzas. Tenedme en cuenta a la hora de movilizar tus finanzas, porque yo te voy a dar un mejor consejo del de tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Verso 8. Fíjese, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Si hay algo que trae descanso a la vida de una persona, es de poder dejar las cosas en las manos de Dios. Traería refrigerio, ¿sí?, para nuestros huesos, medicina para nuestro ser. No hay nada, usted sabe que una de las cosas que más preocupan al ser humano, dentro de varias cosas, son las finanzas. Hoy por hoy, con la crisis, la falta de trabajo, hay algo que desestabiliza al hombre, son las finanzas. Sin embargo, ahí tenemos una promesa. Yo sería un refrigerio para tus huesos. Los huesos son lo que mantiene firme a una persona. Si sus huesos están bien, usted está firme, está bien parado, está estable, ¿sí? ¿Usted sabe lo que es tener financieramente un refrigerio para mi hueso? Que yo esté confiado en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha prometido, que yo tenga estabilidad en el consejo de Dios, en la dirección divina. No hay nada más lindo, hermano. No hay nada más hermoso que estar confiado, estable en las promesas de Dios. El hombre vive angustiado, vive afligido, vive desesperado. Y yo con esto no le quiero decir, usted no sabe la abundancia que Dios le va a traer. No, lo que le estoy hablando es de esa estabilidad de hueso, ese refrigerio para sus huesos. De que usted se sienta firme, seguro, que no le va a pasar nada. Suceda lo que suceda, aun cuando no hay finanza, que usted sienta un refrigerio en su vida. Hay gente que no siente refrigerio en sus huesos, ni aun en la abundancia. Se siente inestable para cualquier cosa, aun cuando tengo un montón de billetes abajo de la cama. Hay inestabilidad en la persona y es porque falta un consejo de Dios. Y es porque faltan los principios divinos, porque falta el haber honrado a Jehová con mis bienes y con las primicias. Pero quiero ir más adelante. Quiero mostrarle que la primicia es más que traer dinero al altar. Si bien nosotros hemos separado este día, porque en realidad
nos sobran las razones divinas. Si hay algo que hay en la palabra, son razones de Dios de por qué manejar las finanzas con estos 3 principios divinos escritos en la palabra. Las primicias, los diezmos y las ofrendas. 3 principios divinos para manejar nuestras finanzas, para tenerlo a Él en cuenta, para reconocerlo también en este camino. ¿Sí? Habíamos dicho que Dios había establecido esta fiesta de las primicias. ¿Sí? Él dio órdenes en cuanto a la fiesta de las primicias. Nosotros también las tenemos en cuenta. ¿Sí? A la hora de celebrar nuestras primicias las tenemos en cuenta. Y yo quiero compartirlas con ustedes. Yo quiero que ustedes sepan qué es lo que celebramos hoy. Por un lado vamos a afirmar, a los que la estamos celebrando nos vamos a afirmar en la celebración. Y a los que no conocen lo que celebramos le vamos a contar por qué lo celebramos como lo celebramos, ¿sí? ¿Por qué Dios ha puesto esto? Vamos a ir a Nehemías 10:35, maestra. Dios tiene razones para que nosotros también lo tengamos en cuenta, ¿sí? En reconocerlo también en este camino, en el de las finanzas. Pero así se celebraba. Yo voy a tomar unos 5 o 6 puntos, ya voy a ver cuántos alcanzo a tomar, de cómo se celebraba, ¿sí? Las órdenes que Él dio para celebrarlas. ¿Sí? Habían muchas, yo voy a tomar algunas hoy. Dice Nehemías 10:35. Y que cada cuánto, cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. ¿Sí? Cada año. Nosotros todos los años celebramos esta fiesta, ¿sí? Y ya le vamos a contar qué es lo que hacemos. Pero yo quiero que usted sepa esto. ¿Por qué el Señor mandó a que se celebrara cada año? Usted puede decir, si yo ya le traje las primicias de todo lo que tengo el año pasado. Y dijimos que no solamente eran de finanzas, ¿sí? Porque yo puedo decir, bueno, yo voy a traer las primicias de las finanzas este año. Pero dijimos que no era solamente finanzas. Habían otras primicias. Y la pregunta es, ¿por qué cada año? Porque cada año puedo yo tener nuevas finanzas y bueno, le traigo la primicia de mis finanzas. Pero ¿y de lo demás? Las primicias del fruto de todo árbol. ¿Se acuerdan ustedes la figura de qué es el árbol? Es la figura de un hombre, ¿sí? El Señor utiliza la figura del árbol para hablar de los hombres, ¿sí? Le voy a decir solamente un versículo porque no voy a hablar hoy día de los árboles. Pero dice el Señor, plantío de Jehová son para gloria mía. Uno de los tantos versículos de que Él relaciona al hombre con un árbol, ¿sí? Ahora un árbol da fruto una sola vez al año, ¿cierto? Algunos más, pero la mayoría una vez al año. Él todos los años vendrá a buscar el fruto. ¿Y por qué todos los años va a querer el fruto? ¿Sí? Porque así como ellos entregaban todos los años el fruto de cada cosa, yo voy a hablar ahora del árbol, ¿sí? Pero así como cada año se traía el fruto, nosotros también, todos los años, cambiará el fruto. ¿Por qué tiene que cambiar el fruto? Fíjese, vamos a leer Romanos 12:6. Hay algo que estuvimos mirando no hace mucho. En estos días pasados solamente hemos estado hablando de la fe. Nosotros tenemos que ir creciendo en la fe. Y de acuerdo a cómo yo vaya creciendo en la fe, es como va creciendo todas las cosas, todos los movimientos que yo tengo. Va creciendo en un año debería crecer mi servicio, debería crecer mi conocimiento, ¿sí?
En un año deberían crecer muchas cosas. La Biblia dice que nosotros somos probados. ¿Cuántos saben que somos probados? ¿Estás seguro? Pero le importa poco. Nosotros somos probados, dice la Biblia. Y somos probados en cuanto a la fe. Dice la Biblia que vamos a ser probados para ver si nuestra fe puede ser hallada en alabanza. ¿Quién más se acuerda de otras cosas? En gloria y honra. Va a venir el Señor a probar nuestra fe, a ver si está hallada en alabanza, en gloria y en honra. Entonces tenemos que estar preparados a la hora de presentar mi primicia, porque Él va a buscar lo mejor de mí, ¿sí? Él está buscando lo mejor de mí. Ahora fíjese, Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, ¿sí? Según la medida de la fe que nosotros tengamos, es lo que nosotros vamos a presentar, según la medida de la fe. Pero mi medida tiene que ir creciendo, ¿o no? Tiene que ir creciendo mi medida de la fe. En estos días atrás que el Señor nos está hablando de la fe, nos ha estado mostrando que nosotros tenemos que crecer en la fe. Nuestra fe no puede quedarse estable en una sola cosa, tiene que ir creciendo según la medida de la fe. Es la medida en la que yo voy a presentar mi profecía, pero no solamente mi profecía. Es según la medida de la fe voy a presentar mi servicio, mi enseñanza, mi exhortación y mi repartición. Mire, búsqueme ese verso 8, búsquemelo en la BLA. Según la medida de mi fe, es como yo presento las cosas. Decía el versículo anterior, según la medida de la fe es mi profecía. Por eso es que si yo tengo más fe, mi profecía va a cambiar. Mi forma de hablar proféticamente va a cambiar. Si yo tengo más fe, si he crecido en la fe, mi forma de enseñar va a cambiar. Tiene que cambiar mi servicio y mi exhortación y todo tiene que ir cambiando. Pero junto con eso, algo de lo que estamos hablando ahora, el dar. Fíjese en la frase acá abajo, si eres predicador, si eres capaz de animar a los demás, si te corresponde la asistencia o si das con la mano abierta. El dar con la mano abierta. ¿Tendrá que crecer mi dar entonces? ¿Y crece según mí? Crece según la medida de la fe. Entonces una de las cosas por las cuales el Señor pretende de mí todos los años la primicia, ¿mide qué? Mi medida. Mide mi medida de fe, porque en mi medida de fe cambiará mi primicia. Según la medida de fe que yo tenga, cambiará mi primicia. Según la medida de lo que yo voy a presentar, tiene que cambiar. No puede ser que todos los años yo tenga el mismo servicio. No, tengo que crecer. La forma de animar a los demás, de acuerdo a la fe. Entonces se ve el cambio de fe, se ve el crecimiento en la fe, se ve la madurez en la fe. Póngalo en la BLS. Mire cómo lo dice acá. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si debe compartir nuestros bienes, se trata de no ser. Por si no lo entendió con la otra frase, ¿vio? Tenemos versiones para todos los entendimientos. Para que no seamos tacaños. Ahora, ¿entenderá el Señor que al principio comencemos como tacaños? Claro, no queremos que nadie me toque el bolsillo. Ahora, ¿tiene que crecer mi fe? Tiene que crecer mi fe. ¿Tendrá que irse desprendiendo mi tacañez? Pero no porque se desprenda la tacañez.
No se trata de ir yo desprendiéndome y dejar de ser cada vez menos avaro. Se trata de que voy cambiando y midiéndome en la fe que Dios me va dando. Porque se supone que estoy expuesto a las razones divinas. Entonces ya no se trata de que soy avaro porque no sé qué van a hacer con mi dinero, o yo estoy desesperado y me voy a quedar sin un peso. Se trata que tengo lo suficiente, abundante de las razones divinas para saber de que no solo no me quedo desamparado, sino sé que para qué lo doy. Tengo convicciones, tengo certezas, porque voy creciendo en la medida de la fe. Por eso es que todos los años el Señor nos lleva primicias. Nosotros esta fiesta mayormente la celebramos trayendo, ¿sí?, primicias de cosas que hemos logrado. Les voy a contar de algunas primicias que yo tengo acá. Fíjese, esta no, esta tampoco. Fíjese las primicias que yo tengo acá. De lo cual usted me podrá decir, bueno, yo no entro entre lo que se pueda dar. Fíjese, yo acá tengo la primicia preparada desde el año pasado del evangelista Roberto Santos. La primicia, la primera ofrenda, ¿se acuerda, Robert? La primera ofrenda que él recibió como predicador en Sevilla. La primicia de su ministerio. ¿Dónde vamos a poner las primicias ahora? Que me han ocupado la canasta. Tráiganme el lugar de las primicias. Las primicias de sus primeros frutos. El primer fruto que él recibió allá en Sevilla, lo trajo como una primicia. Es lo primero que él recibió. Tengo acá un par de primicias, porque acá hay dos cosas que los pastores y profetas, primero como profetas, ¿sí? Primero como profetas ellos fueron a Madrid, ¿sí? Predicaron la primera vez que recibe una ofrenda, la entrega como primicia. Pero después como pastores, el primer diezmo como primicia, para entregarlos como primero. Tengo una primicia del hermano Orlando. Él me contó, no puedo contar ahora la historia, pero fue un milagro que él recibió de haber vendido algo a más de lo que esperaba, un coche, ¿no? Y en una circunstancia que ya se creía que no le iba a poder vender. De la venta del coche, la primicia. La maestra Miriam vendió una casa y entregó la primicia. Ahora usted dirá, bueno, ni he predicado, ni he recibido. Yo también tengo acá el primer diezmo de Jerez. Primicia. Las primicias. Usted dirá, ni he predicado, ni he recibido un diezmo, ni vendí nada. ¿Qué traigo? ¿Cómo mido? ¿Cómo mido mi primicia? Vamos a irnos a la palabra. Otra de las órdenes de la primicia. Deuteronomio 26:2. Una primicia es lo primero que yo recibo, por eso les mostraba cómo habían recibido una primera ofrenda, un primer diezmo, una primera circunstancia, una primera situación. Pero ¿cómo medimos nosotros una primicia si el que no predicó, el que no vendió nada? ¿Cómo mido una primicia? Se mide así. Deberán entregarle a Dios los primeros frutos de todo lo que hayan sembrado. Los pondrán en una ¿qué? En una canasta. Y los llevarán al santuario.
la medida es una canasta. La medida era una canasta. Y la canasta, no tengo tiempo para mostrárselo, pero en la palabra, una canasta tenía la medida de una cabeza. Diga conmigo, una cabeza. Tiene la medida de su cabeza. ¿Y qué es tener la medida de su cabeza? Recién lo dijimos, la medida del entendimiento, pero no del entendimiento humano. Es según la fe, es mi entendimiento en fe. Es según el entendimiento. Un hermano que no era de esta iglesia, de otra iglesia, me dice, ¿cuánto puedo llevar? ¿Cuánto crees que podría dar? Le digo, según tu cabeza, según tu canasta. Dios te ha dado una canasta para que según tu canasta puedas deducir cuánto vas a llevar. Yo no sé cuánto vos tenés, yo no te puedo decir, lleva tanto, porque yo no conozco tu economía, no sé cuánto tenés. Pero juntamente con que no sé cuánto tenés, no conozco tu canasta. El entendimiento de lo que Dios me está requiriendo es importantísimo en esto. Que yo entienda. Que yo entienda. Por eso todos los años no podrá ser igual la canasta. Porque iré entendiendo mejor. Pero este entendimiento no es un entendimiento humano, dijimos, era por una fe. Es por fe. Mi fe es la que tiene que crecer, porque puede ir creciendo mi entendimiento. Pero lo que tiene que crecer, lo que acá es importantísimo que crezca, es mi fe. Es mi fe. Recién habíamos dicho que según la medida del don de fe, según la medida de fe, es lo que yo tengo que traer. La Biblia dice que nosotros tenemos que arribar a la medida del don de Cristo. Vamos a irnos a Romanos 12, 3, donde estábamos recién, solamente que unos versículos más arriba. La medida del don de fe que Dios me vaya dando. Dice, Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso les pido que no se crean mejores. Deme la Reina Valera, porque ahí me utiliza la palabra fe. Esa, ahí va. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El de pensar de mí con cordura será con la medida de fe. Si hay algo que yo tengo que ir es estimando mi vida de acuerdo a lo que la palabra me va mostrando. La palabra va hablando de nosotros y nos va marcando, ¿sí?, nuestra identidad. Nos vamos reconociendo en las Escrituras quién somos, para qué estamos, ¿sí? Cuál es nuestro servicio a Él, cuál es mi gracia, como dice el apóstol, según la gracia que me ha sido dada, ¿sí? Pero le pide a la iglesia que se mueva según la medida de fe que Dios le ha dado, no el concepto personal que tenga de sí, sino el concepto que ha absorbido de parte de la fe en Dios. ¿Usted sabe que Dios nos ve grandes? Sí. Dios nos ve grandes y terminados, pero nosotros nos vemos igual que Dios. El asunto que esto tiene que ser por fe. No sé si me va entendiendo, pero me voy a esforzar para que me entienda. Dios nos ve grande. Lo importante es de que yo me vea de acuerdo a lo que Dios me ve, pero que se me revele por fe. Se me tiene que revelar por fe la medida. ¿Sí? Porque, por un lado, la medida de fe con la que me estimo tendrá que ir de acuerdo, como vimos recién, de acuerdo a la medida de la fe, yo tenía que servir, yo tenía que profetizar y tenía que
y dar, que es lo que estamos mirando ahora. De acuerdo a la medida que voy absorbiendo, ¿sí? Ahora se imagina, yo soy la pastora de este lugar y me reconozco como tal, pero a la hora del dar ya no tengo la misma fe, ya no tengo la misma medida, ¿sí? A la estima que me tengo no tengo la misma medida. Yo tengo que pensar de mí con, ¿se le llama cordura esto? Equilibrio, cordura. Si soy para todo. Soy esto. Entonces tu servicio conforme a lo que sos. Entonces tu enseñanza conforme a lo que sos, profetizás conforme a lo que sos y das conforme a lo que sos. Si no soy, bueno, no soy y no soy, porque todavía no tengo medida de fe, no porque no lo sea. Dios nos estima en grande. Y todo quisiera Él que lo hiciéramos en grande. Pero las cosas no se miden como Él las mide, sino como usted y yo lo midamos. La medida es nuestra fe. Esto se estima con la medida de la fe. Ahora la idea es que nosotros de año a año nos incentivemos a la fe y nos, como dice la palabra, nos estimulemos a la fe. Nos estimulemos a la fe para que sepamos quién somos, para que estamos, que tenemos que servir mejor, hablar mejor, declarar mejor y dar mejor. Nos tenemos que estimular año a año a darnos de lo mejor. Pero no puede haber una discordancia o falta de cordura a la hora de estimarnos por un lado y desestimarnos por el otro. Soy esto, pero no doy conforme a lo que soy. Tiene que estar coordinado o tiene que tener cordura lo que soy con lo que hago, con lo que doy. ¿Me sigue? Vale. Gloria a Dios. Según su canasta. Según su entendimiento, y su entendimiento siempre tiene que ser con la fe. Si es un entendimiento humano, usted sabe que si nosotros le echamos ganas a la palabra, nosotros rápidamente podríamos llegar a entender lo que Dios tiene. Porque es cuestión de razonar lo que Dios dice y uno lo entiende. El asunto de que el razonar como Dios razona y que no vaya acompañado de la fe, puede ser gravoso. Puede ser gravoso. El hecho de que, por ejemplo, usted sin estimarse qué es lo que es en Dios, el por qué lo es en Dios y por qué está en Dios desde ese lugar, ¿sí? Si usted no se ha estimado con esa estatura, pero de repente, y no es que sea ¿cómo es que sabían decir algunos? Una exageración de fe, ¿cómo era? Un abuso de fe, no me acuerdo cómo es que decía una persona, una sobredosis, un exceso de fe. No es que sea un exceso de fe, ¿sí? Supóngase que su primicia supera la mía. No sería un exceso de fe, ¿sí? Se supone que yo debería traer una primicia mayor que la suya, pero no sería un exceso de fe que usted trajera una primicia que superara la mía. No sería un exceso de fe. El problema sería que usted tuviera ¿cómo se diría? La mala intención, a ver si lo escribí acá, no me sale la palabra, la motivación, que la motivación sea la incorrecta. Porque cuando es por fe, yo sé que Dios está reclamando, es algo entre Él y yo sé que Dios está reclamando más de mí, pero mi intención es la correcta, ¿sí? No, más allá de que yo entiendo por la palabra, de que si yo traigo mis primicias, mis lagares serán, ¿cómo decía la palabra? Mis lagares serán
repleto, habrá abundancia en mis graneros. Y más allá de que yo entiendo todo eso, se supone que yo no lo hago con ese fin. No debe ser esa mi intención. O mi intención superar la que traje más que la maestra. No debe ser esa mi intención. Pero si supóngase que la primicia es mayor porque la traigo con esa intención, de que sobreabunde mi lagar, y de repente mi lagar no sobreabunda, y pasa mitad de año y mi lagar no sobreabunda, y viene fin de año y mi lagar sin abundar. Es por fe. Es por fe, por haber entendido cómo se mueve Dios. No es para manifestar que soy capaz de dar más que otro. Se trata de una relación mía y de Él. Hay un crecer conmigo y Él. Y doy de lo que tengo, lo mayor y lo mejor, porque eso es primicia. Lo mayor y lo mejor dentro de lo que tengo. Pero sin esperar nada a cambio. Más allá que promesas de lo del cambio, hay para rato. Pero sin esperarlo. Porque la motivación es otra. Vamos a ver un tercer porqué que hay en la palabra. Un tercer porqué de las órdenes que dio el Señor. Levítico 2:11. Ninguna ofrenda que se ofreciere a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna cosa, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicia, verso 12. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Fíjese que puede haber una primicia sin olor grato. La primicia sin olor grato sería la primicia como se la hablé recién. Ahora la idea es de traerle una primicia al Señor que tenga el olor más grato que pueda haber. Qué hermoso que la primicia que nosotros le traigamos le traiga al Señor gozo, que para Él sea un perfume agradable. ¿Sí? Ahí dice que podría ser una primicia, pero que no traería un olor grato para el Señor. ¿En qué casos era? Vuelva a poner el 10. Trae levadura. ¿Dónde está? En el 11. Trae levadura y trae levadura y miel. Está leudada y trae miel. ¿Se acuerda cuando el Señor dijo o habló de la levadura, cuando habló de los fariseos? ¿De qué hablaba? ¿Se acuerda? ¿Ah? La hipocresía, pero dijo la doctrina. La doctrina. La hipocresía, dicen algunas versiones, pero en otro lado la doctrina de los fariseos. Entonces, traerla con entendiéndola como doctrina solamente. Usted sabe que si hay algo que, por un lado la doctrina, que es la levadura, y por otro lado, o la hipocresía, como dice la maestra, la miel es la revelación de la palabra. Dos cosas importantísimas para que yo sepa cómo me muevo en el reino. En el reino es importante que me mueva con una doctrina que sea sana, sin hipocresía. Es importante de que yo me mueva por revelación. Si hay una de las cosas que sabemos de que tenemos que traerle primicias a Dios, es por revelación. Pero si solo a mí me mueve de que esto es una doctrina, si yo lo traigo acá como es la doctrina de las primicias, es una primicia, pero no sube con olor grato. Hay una diferencia en entender, es parte de la doctrina de Dios. Como el diezmo, como la ofrenda, como cantar, como predicar, como ir allá, como ir acá. Si yo lo entiendo solamente como parte de la doctrina establecida por Dios, no sube como olor fragante. Y la primicia tampoco. No se trata de que yo lo he entendido, por eso es que traigo una primicia. Lo tengo que entender, claro, como voy a traer una cosa que no entiendo. Pero no se trae por entendimiento. Por eso le sigo insistiendo con lo de la fe.
en la fe hay amor. Cuando yo entiendo las cosas porque me lo revela la fe, no porque me lo revela la doctrina, no porque me lo revela el conocimiento, sino porque se me reveló con fe, viene acompañada de el afecto del amor. Fíjese, vamos a poner un versículo que apoye esto. 1 Timoteo 1:5. 1 Timoteo 1:5. Tengo que aprender a saber manejar la doctrina, la revelación con la fe. Yo puedo tener doctrina, tener revelación y no tener fe. Entonces hago todo porque el Señor, yo sé que el Señor lo quiere así, estoy segura, estoy convencida que Dios lo quiere así. El problema es que a la hora de hacerlo no le doy la calidad. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Sí? Entonces, todos lo que yo entiendo como un mandamiento de parte de Dios tiene que salir de una fe no fingida. Tiene que salir de una fe que la marca el corazón. ¿Sí? No lo creo tan solo porque está escrito, sino porque hay algo que me lo va marcando. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios, pero sabe que se trata de no oír para adquirir conocimiento. Nosotros tenemos que oír, pero no para adquirir más conocimiento. Si bien el conocimiento lo necesitamos, ¿cómo voy a hacer algo si yo no adquiero conocimiento? La idea es de oír para aprender a agradarlo, para saber qué es lo que Él quería, para agradarlo a Él. Si no hago las cosas tan solo porque es una doctrina de Dios, pero mi corazón queda alejado de eso. Y mi corazón va a necesitar estar en todo esto. Cuarto motivo, Ezequiel 44:30. Vamos a tratar de ir más rápido porque tengo un par de versículos más. Primicia. Cuarto, Ezequiel 44:29 o 30, dije 30. La ofrenda y la expiación, y las primicias, verso 30. Y las primicias de todos. ¿De cuánto? De todos. Los primeros frutos de todo y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas será de. Asimismo os daréis a los sacerdotes las primicias de todas vuestras masas para que repose la bendición. ¿Para qué? Para que repose la bendición en vuestras casas. Aquí es donde se cae la doctrina, aquí es donde se cae el mandamiento, aquí es donde se cae el verdadero sentido de por qué el Señor reclama cosas. Aquí es donde se cae. Cuando me entero que lo va a coger, ¿quién? Ahí es donde se cae la doctrina. ¿Sabe a cuánto se les cayó la doctrina? ¿Sí? Venían diezmando, venían ofrendando, venían trayendo primicia hasta que se enteran de que la llevaba ¿quién? Ahí se cae la doctrina. Y uno se pregunta, pero a ver, ¿de dónde sacaron de que había que diezmar? ¿De dónde se saca que hay que diezmar? De la misma palabra que dice que es de quién. El mismo que le dijo tenés que diezmar es el mismo que le dice es para. Entonces, ¿por qué se agarra de diezmar hasta que me entero que el diezmo lo coge el sacerdote? Basta que me entero de que el diezmo lo coge el sacerdote que se me cayó la doctrina. ¿Por qué? Porque no era por fe. Porque no era con la fe que el Señor había establecido que tenía que haber amor de por medio. Venía corriendo bien, diría el apóstol Pablo, venían corriendo bien. ¿Qué le pasó a los Gálatas? Pero, ¿sabe cuántas personas
venían corriendo bien con el diezmo, hasta que se enteraron de repente que el diezmo lo cogía el sacerdote. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Cumplen a un mandamiento por doctrina. Porque Dios dice, porque Dios establece, pero ni siquiera terminan la idea de por qué Dios la establece. Entonces no mueve fe, lo mueve la doctrina. Y de repente se cae. Porque se lo quiere dar a Dios. Se le antoja dárselo a Dios, pero no quiere que lo toque un hombre. Entonces prefiere ya directamente apartarse de eso. Pero ahora fíjese, la idea era que se le trajera a los sacerdotes, ¿sí? Será del sacerdote. Y el final del motivo era para que repose la bendición en la casa. Para que repose la bendición en la casa. Entonces, si no viene lo que tiene que venir a la mano del sacerdote, no reposará lo que tiene que reposar en la casa, ¿sí? Vale. La hermana recién, 2 Corintios 8:5, leyó recién Esperanza, un versículo. Me gusta todo lo que ella leyó, pero hay una parte de que quiero rescatar ahí. Después usted léalo en la casa. ¿Desde qué versículo leyó Esperanza? Del 1 al 12, después lo lee todo. Pero fíjese lo que dice en el 5. Y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor y luego. En este segundo paso es donde la mayoría quiebran en la doctrina. Se dan al Señor, soy tuyo, Señor, heme aquí, Señor, pero a la hora que me tengo que dar al sacerdote ya no me doy. No me doy al sacerdote, pero las primicias se las tiene que dar todas al sacerdote. Vamos a ir más rápido porque quiero mostrarle el por qué hay que dársela al sacerdote. Número 5, otro de los motivos de que había traer, otra de las órdenes de la primicia que había que traer. Éxodo 22:29. ¿Qué más primicia? ¿Qué otra primicia? Porque ahora vamos a ver que no solo se trata de economía. No. ¿Qué le dije? 26. No demorarás la primicia, dice ahí. Ah, ahí está, vale, déjelo ahí. 22:29. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, y me darás ¿qué? El primogénito de tus hijos. ¿Sí? Otra de las cosas establecidas por el Señor. Que nos esforcemos por tener primogénitos en Dios. Hoy vamos a presentar un primogénito. ¿Está todavía el primogénito? ¿No se me habrá ido el primogénito? Vale. Tenemos que presentar primogénitos hoy, ¿sí? Vamos a presentar un primogénito. Hay mucha bendición, no solo en un primogénito, en el plano natural. El Señor quiere que nosotros podamos engendrar hijos en la fe y ser levantados como primogénitos, ¿sí? Es un requisito de parte de Dios de que nosotros presentemos primogénitos, ¿sí? Son primicia para Dios. Dios se regocija. Es un olor fragante que nosotros le presentemos un primogénito a Dios. Esta casa le presentó un primogénito a Dios en el estado espiritual. Facundo salió como una primicia de este lugar a trabajar en otro lugar, y eso es agradable a Dios, es una primicia. Verso 6, no es verso 6, perdón, punto 6, Deuteronomio 26:2, ¿sí? Todas estas primicias se las trae al sacerdote. Entonces tomarás de las primicias, de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta.
¿sí? Lo dijimos recién. E irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. A ver si lo dice el verso que sigue. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que... Pero eso lo vamos a leer después, ¿sí? Nos vamos a quedar con el verso anterior. Ya después vamos a leer esto. Entonces tomarás la primicia de todos los frutos y la presentarás, ¿sí? En una canasta. E irás al lugar que Dios escogiere. Nosotros tenemos que saber de que hay un lugar. Tenemos que ubicar el lugar que Dios ha propuesto para nuestras vidas, donde nosotros podamos ir con nuestra canasta que dijimos que era nuestro entendimiento, ¿sí? Pero nuestro entendimiento según la medida de fe. Acuérdese que no se trata solamente de haberlo entendido, ¿sí? Según lo que yo entiendo, es lo que yo voy a traer en la canasta y hay un lugar indicado. A ver, pónganme el verso. A ver el verso. ¿El que sigue? Ahí está, el 4. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. ¿Sí? La quitará de tu mano. Estamos hablando de que usted trae la primicia, y ya vamos a ver que no solo es financiera, quiero mostrarle otra primicia. La trae en su canasta, la trae según su entendimiento de lo que tiene que traer, ¿sí? Para ponerla en las manos de ¿quién? ¿Y el sacerdote la pone? Y el sacerdote la pone en las manos de Dios. Entonces lo que yo traigo según mi entendimiento, según la medida de fe por la que yo voy, ¿sí? Yo voy delante del sacerdote, porque yo ya le quiero mostrar después por qué. ¿Por qué las cosas las tenemos que traer delante del sacerdote? Para que ya no esté en mi entendimiento, para que ya no esté en mis manos, sino en las manos del Señor. Solamente en las manos del Señor es donde toda primicia va a ser de bendición después para usted. Si está en las manos del Señor, será de bendición para usted también. Sale de la mano suya para estar en la mano de Dios, para que todo crezca, porque tiene que crecer todo. Vamos a ver entonces la primicia de todo. Habíamos dicho las primicias de todo. Vamos a Romanos 8:23. La primicia de todo. El primogénito y todo lo que tenga. Fíjese lo que dice ahí. Y no solo ella, sino que también nosotros que tenemos ¿qué? Nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos, pero no me importa lo que dicen alrededor. Me importa que dice que nosotros tenemos la primicia. ¿Cuántos tienen las primicias del Espíritu? ¿Cuántos tienen las primicias del Espíritu? Porque las primicias son de Dios. El que tiene las primicias del Espíritu, yo quiero que usted sepa, las primicias son de Dios. Todas las primicias tienen que venir al altar de Dios. Y usted tiene las primicias del Espíritu. Y usted me dirá, lo que pasa es que tengo solamente las primicias del Espíritu, pero no tengo más nada. Solamente tengo las primicias del Espíritu porque en una oportunidad recibí al Señor como mi Salvador o en una oportunidad creí, pero la verdad que sinceramente no tengo más nada para dar.
Sinceramente no tengo dones. Vamos a mirar un versículo que miró usted en Ezequiel 20:40. Usted dirá, no tengo dones, no tengo habilidades, no tengo nada. Solamente tengo las primicias. Fíjese, acá también vamos a leer de que el Señor nos pide. Pero en mi santo monte, es el lugar donde Él escogió. En mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra, allí los aceptaré, allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros, con todas vuestras cosas sagradas. Entonces, dentro de todas las primicias que nos reclama ¿qué? Los dones. Y usted dirá, pero es que no los tengo. ¿Seguro? ¿Seguro que no tiene un don? ¿Seguro que no tiene una habilidad? ¿Seguro que no tiene nada que Dios le ha dado que usted lo pueda traer al altar? Las primicias son de Dios. Y el que tiene las primicias del Espíritu, póngame 2 Corintios 8:5. El que tiene las primicias del Espíritu. No es ese versículo, espéreme. En Romanos 11:16. Romanos 11:16. El que tiene las primicias del Espíritu tiene que saber esto. Que si las primicias son santas, también lo es. Usted tiene las primicias del Espíritu. Y si usted tiene las primicias del Espíritu, usted dice, lo tengo al Señor en mi espíritu. El resto de usted es santo también. Si la primicia es santa, todo lo que usted tiene es santo. Todo usted es un santo. Y las primicias tienen que estar en el altar. Los dones tienen que estar en el altar. Tenemos que aprender a traer lo mejor delante del Señor. Y traerlo delante del altar y ponerlo en las manos del sacerdote. Es porque en las manos del sacerdote después lo pondría en las manos de Dios. Para que todo lo que usted tenga, para que todo lo que usted es, se multiplique. Nuestros dones tienen que crecer también. Nuestros dones se tienen que desarrollar en fe. Los dones tienen que desarrollarse en fe. Y se desarrollan en la mano de Dios. Solamente en Dios pueden crecer. Ningún don puede crecer estando en casa. Ningún don puede perfeccionarse estando en casa. Tiene que estar en las manos del sacerdote, porque en las manos del sacerdote lo pondrá en las manos de Dios. Todas las primicias son para Dios. No se quede con ningún don. Voy a terminar con esto. Jeremías 2:3. Usted es una primicia para Dios. El Señor dijo que Israel era una primicia para Dios. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Y todos los que le devoran eran culpables. Mal venía sobre los que devoraban la primicia. Usted es una primicia para Dios. Y usted no puede permitir que nada, que ninguna cosa se coma lo que es de Dios. Lo que usted es, la habilidad que usted tiene es de Dios. El Señor no solo lo cuenta a usted como una primicia. Dios tiene la costumbre de reprender al devorador.
usted no querrá que ninguna cosa que está reteniendo la primicia, el Señor la reprenda. Que esto se lo revele el Señor. Pero el Señor reprende todo lo que detenga su primicia. Él quiere a su primicia con Él. No retenga la primicia. No sea usted el causante de retener ninguna primicia, porque Él reprende al devorador. Usted es una primicia para Dios. Vamos a estar orando. Vamos a estar orando porque vamos a traer la primicia. Y vamos a presentar la primicia. Hay una primicia preciosa que vamos a presentar en esta noche, un primogénito. Damos gracias. Voy a tomar agua primero. Damos gracias a Dios por los primogénitos. Yo quiero que cierre sus ojos por un momento. Ya vamos a presentar a León. Pero quiero que cierre los ojos por un momento, por favor, porque vamos a orar. Un segundo. Tómese su tiempo. Quiero que oremos. Todos. Quiero que todos cerremos los ojos. Ya tendrá tiempo para hacer lo que está haciendo. Quiero que oremos. Quiero que oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Este es un día de primicias, Dios. Este es el día de tu fiesta, Señor. Este es el día, Señor, donde traemos las primicias. Este es el día, como cada año, Señor, de hacer un recordatorio de lo que para ti es primicia. Una primicia, oh Dios, que es traída de acuerdo a la medida de la fe que vamos obteniendo. Señor, hoy venimos con primicias, pero también quiero orar por los que pueden venir con primicias. Padre, quiero orar por las primicias del Espíritu. Señor, aquellos que tú les has otorgado las primicias del Espíritu, Dios amado, para que puedan entender de que tú, Señor, cada año quieres celebrar una fiesta de la primicia, una fiesta donde tú quieres ver ir siendo desarrollada la primicia que tú nos has dado, Señor amado. Donde tú quieres ir viendo desarrollada la fe, Señor, cómo vamos creciendo, cómo vamos siendo depositarios, Señor, de todo el proceso de tu amor para con nosotros. Señor, cómo tú no solo nos vas entregando las razones de los principios divinos que tienes para con los tuyos, sino que nos vas regalando, Señor, el don de la fe, junto con el entender tu palabra. Padre, yo oro en esta hora. Oro por cada primicia del Espíritu que se encuentra en este lugar. Oro por los dones que no están siendo ejercitados, papá. Por aquellos primicias de dones que tú diste para traer delante del altar. Oro por ellos, Dios, porque tú seguirás reprendiendo al devorador mientras no se traiga la primicia. Porque las primicias son tuyas, Señor. Porque tú reclamas lo que es tuyo. Porque tú estás reclamando cada año los dones, las primicias. Porque tú dices que si la primicia es santa, todo el resto de la masa es santo. Y si bien la primicia del Espíritu está en tu espíritu, Él reconoce que todo tu ser es santo para Él. Y lo está reclamando. Y lo está reclamando con todas tus cosas.
y lo está reclamando con tu primogénito. Y traerá tu primogénito. Porque es primicia para Él. Y porque de ti sacarás primogénitos también. Porque de tus propios dones, porque de las propias habilidades que Dios te ha entregado, sacará primogénitos. Primicias para Él, para gozarse. Te bendecimos en esta noche, oh Dios.